algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar te doy libertad. Y siendo yo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado, me has rendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Fue algo así como estar en el abismo más hondo, y unos segundos después sobre una nube volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado, me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, me has mirado, me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras tu palabra alumbró mi corazón. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 12 dice de la siguiente manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo,
varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Estamos en tus manos en esta hora. Gracias por permitirnos expresar nuestra gratitud a través del himno, del canto, de la estrofa, del coro. Ahora queremos ser bendecidos con tu palabra. Bendícenos y ayúdanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Estoy en tus manos y bendice a todos aquellos que han dado clic a esta palabra, a esta reflexión, a esta predicación. Bendícelos a todos, que sea de grande bendición para él, ella y su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Siempre en el transcurso de la vida, desde nuestra niñez hasta nuestra vejez, no cesamos, no paramos de tener experiencias. De pequeños, de repente recordaba jugando ahí en la vecindad, en la ciudad donde vivíamos, se me quebró un brazo, 6, 7 años de edad jugando, y es algo que no se olvida. Muchas ocasiones fueron caídas, y en una de ellas recuerdo andar en bicicleta y literalmente la bicicleta se partió en dos y yo quedé todo raspado. Son experiencias que uno va afrontando y teniendo en el transcurso de nuestro desarrollo, ¿verdad? Algunos quizá han experimentado otras experiencias diversas de acuerdo al entorno donde ustedes se desenvuelven, o han pasado. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros decidimos conocer a Dios, también con Dios tenemos experiencias. Podría contar experiencias diversas, ¿verdad? De que he visto enfermos, he visto milagros del Señor, he visto gente caer de rodillas, he visto matrimonios restaurados, pero también he visto matrimonios que se han alejado, personas que se han separado de lo que conocieron, me refiero a Dios, y uno va teniendo diversas experiencias. Así es que hoy quiero hablar de esta historia del apóstol Pablo. Yo le he puesto por título Pablo en Chipre ante el mago Elimas. Es una experiencia que él pasa, atraviesa y que vamos a hallar algo que nos puede ayudar el día de hoy. Pablo en Chipre ante el mago Elimas. Como número 1, yo le he puesto el origen de su experiencia. Yo mencionaba que tuve esa experiencia por andar de juguetón, por andar quizá en un lugar donde no tenía yo que andar, y me pasó eso, la caída, la raspada, pero también la experiencia que yo he tenido de ver sanidades, de ver milagros, de ver gente, ha sido porque yo he estado presente en ese lugar. Así es que el número 1 dice el origen de su experiencia. ¿Cuál es el origen del apóstol Pablo
por el cual encuentra a este mago Elimas. El origen inicia en el versículo 5, donde dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Su origen radica en que el apóstol Pablo estaba cumpliendo su misión, es decir, su trabajo como predicador, como maestro de la palabra de Dios. Si él no hubiera llevado a cabo la enseñanza, la predicación, él no hubiera tenido esta experiencia, pero esa experiencia se da gracias a Dios, pero también gracias a que él está decidido de cumplir con la enseñanza que se le ha encomendado de predicar la palabra de Dios. Él llegó a esta sinagoga, allí en Chipre, llegó a esta sinagoga y comenzó a predicar la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 12, al final del versículo 12, que aquel procónsul, cuando vio las maravillas de Dios, dice creyó, pero lo último, después de la última coma, dice maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué estaba haciendo entonces el apóstol Pablo? Estaba enseñando, estaba discipulando, estaba diciéndole a la gente la doctrina que él había conocido y que está escrita en un libro que se llama Biblia. Allí está la doctrina. Y el apóstol Pablo, con mucho dinamismo, con mucha dinámica, con mucho ahínco, con mucha solicitud, había ido a predicar, porque sabía que había un entorno social que estaba batallando en su alma espiritual. Diversas ideologías. En aquella época cuenta la historia que estaba el pensamiento de los griegos, el pensamiento de un pueblo romano, donde Pablo sabe todas esas filosofías que ahondaban en aquella época, pero él sabía que esa filosofía no cambiaba, no transformaba la necesidad que había en los corazones de aquella gente. Es por ello que Pablo empieza a predicar que en Jesucristo hay sanidad, que en Jesucristo hay libertad de adorar a Dios con ahínco, que en Jesucristo está la vida eterna y que si todos se vuelven a Jesús, Jesús les podía dar un cambio, les puede dar un cambio de vida a esas personas. Esa experiencia entonces que usted, que yo podemos tener, no se va a basar en ninguna otra cosa, sino en predicar la palabra de Dios. A veces habemos cristianos que no tenemos experiencia. Nos faltan muchas cosas por experimentar. No hemos visto quizá nunca una sanidad de parte de Dios o como un milagro. Quizá hemos visto sanidades, pero quizá no hemos visto milagros. Quizá nunca hemos experimentado lo que es estar enfrente de una persona, y a lo mejor muchos dirían, ay no, y ni quisiera yo estar con una persona que tiene un espíritu inmundo. Quizá nunca hemos experimentado el ganarnos a una persona para Cristo. Nunca hemos experimentado dar una enseñanza, predicar, dirigir un culto a Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos atrevido a cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Predicar, enseñar. Y en la predicación, en la enseñanza, en la visitación, encontrarás una diversidad de experiencias como la que tuvo el apóstol Pablo. Pero la experiencia o su origen de esa experiencia radica en el cumplimiento de predicar la palabra de Dios. ¿Quiere usted experimentar? ¿Quiere usted ver una sanidad? Necesita usted orar por un enfermo. ¿Quiere usted ver un cambio en una familia, en un alcohólico, en un drogadicto, en una prostituta? Necesita usted ministrarle la palabra del Señor para que usted tenga esa experiencia predicando la palabra del Señor.
Queremos ver gente salva, gente sana, gente devota a nuestro Dios. Necesitamos el origen de esa experiencia, que es predicar la palabra. Porque también predicando la palabra vamos a encontrar a un sinfín de personas que le van a azotar la puerta, que van a dejar de ser sus amistades, que van a dejar de hablarle, de comunicarse con usted, porque usted le está hablando de Jesucristo y a ellos no les gusta el seguir a Jesucristo. Pero eso lo va a experimentar usted cumpliendo el llamado el cual Dios nos ha hecho, predicando la palabra. Necesitamos entonces predicar la palabra, hablarle a nuestros amigos, hablarle a nuestros vecinos, hablarle a aquellos que viven a nuestro alrededor. Es hoy en día necesario hacer lo que Pablo hizo para encontrar el origen de una experiencia agradable: predicar la palabra, predicar la palabra. Pablo en Chipre ante el mago Elimas, como número 2, versículo 6, dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús. Número 2, hallaron a cierto mago, lo pongo entre comillas, mago. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo, por favor, 18, texto 9 al 14, hay una diversidad de textos, pero solo le voy a mostrar 18, del 9 al 14, les dice Dios a su pueblo de la siguiente manera: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni mago, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Hasta ahí le vamos a dejar. Dice la Biblia que estaba prohibido consultar a los magos. Pero hay una diversidad de textos. Por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia de aquella época, manda a traer a todos los magos, a todos los astrólogos de aquel entonces, y no le logran interpretar el sueño que había tenido. Dice, los magos. A José también Faraón le reconoce que Dios está con José, porque dice que no había alguien mejor que él, no había ningún mago, no había ningún hechicero, no había ningún astrólogo mejor que la vida de José, porque a José se le revelaban los sueños que Dios le daba para interpretar. Entonces esos magos en el Nuevo Testamento todavía siguen vigentes. Y resulta que cumpliendo su papel el apóstol Pablo, como punto número 2, hallan a cierto mago, por eso lo puse entre comillas. Porque estos magos de ese entonces, porque hay varios, eran magos que trabajaban un poco o mucho con el ocultismo, con la hechicería, con la adivinanza o la adivinación. Podría ser tal vez con la quiromancia o la cartomancia o la bolita o el cafecito, como dicen por ahí, ¿no? O tal vez hasta con la pata de conejo.
este mago tiene las siguientes características que dice el versículo 6. Era un falso profeta. Un falso profeta. Alguien que anunciaba palabras incorrectas, palabras corrompidas, palabras no sabias. Torcía el camino de Dios. Por cierto, era judío. Me llama la atención esto, era judío. Se comprende que a los judíos, según la historia desde el Antiguo Testamento, capítulo 6, por cierto, de Deuteronomio, dice que los niños, les dijo, oye Israel, y las repetirás a tus hijos, parece ser que es 6, 7, le dice, las repetirás a tus hijos andando con ellos en la calle, cuando te levantes, cuando te acuestes, se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a los nietos. Dicen que desde temprana edad les enseñaban los mandamientos de Dios. Pero yo creo que este judío fue un judío rebelde, un judío renuente, un judío que se le olvidó la enseñanza, porque era judío, era un falso profeta, se llamaba Bar Jesús. Su traducción de su nombre, el versículo 8, se dice Elimas. Según el internet y según ahí los que saben, dicen que Elimas significa sabio. O sea, era sabio, pero en su propia sabiduría, en su propio entendimiento, o una sabiduría terrenal, una habilidad para poder envolver a la gente, parecido al otro mago que está ahí unos capítulos antes del libro de los Hechos, ¿verdad? Parece que se llama el mago Simón, que con sus artes mágicas había engañado a aquella multitud que estaban todos atentos a sus obras, pero que después se dio cuenta que lo que él decía, que lo que él hacía era falso y que el poder de Jesús era lo mejor para sus vidas. A este mago que hallaron, dice, mire lo que hacía este mago, versículo 8, pero le resistía Elimas. ¿Qué hacía Elimas? Resistía, rechazaba, se oponía a la enseñanza de Jesucristo. Pues así se traduce su nombre. Versículo 8. Procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué hacía este mago? Cuando la gente quería escuchar la palabra de Dios, el mago los alejaba de la presencia de Dios. El mago se metía. No le convenía al mago que la gente aceptara a Jesucristo en su corazón. No le convenía al mago que la gente se volviera a Jesús, porque él perdía ganancia, porque el elogio ya no era para él, porque el llamado de atención ya no estaba sobre su vida, sobre su cuerpo. Así es que este mago era judío, falso profeta, apartaba de la fe, se resistía, estaba lleno de engaño. Versículo 10, el apóstol Pablo le dice, lleno de todo engaño. ¿Qué había en este mago? Estaba lleno, pero no del Espíritu de Dios, estaba lleno de engaño, de mentiras, estaba lleno de toda maldad. Había maldad en su corazón. Mire qué clase de judío era. Qué triste por sus padres, ¿verdad? Tal vez sentían tristeza. Que su hijo se haya desviado quizá del camino que le habían engendrado, inculcado. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará. Pero este niño fue renuente. Estaba lleno de toda maldad. No era un hijo de Dios. La Escritura dice que era un hijo. Se oye fuerte, ¿verdad? Era un hijo del diablo. Porque las obras de Satanás quería hacer. Dice Juan 10:10. Hurtaba, robaba, mataba. Era un hijo, como dijo Jesús en Juan 8:44. Les dijo también a aquellos, ustedes sois hijos del diablo,
porque las obras del diablo queréis hacer, porque yo hablo mi palabra y mi palabra no haya cabida en vosotros. Y como dice Primera de Juan, hay hijos de Dios, pero también hay hijos de ira, hijos del diablo. Y este estaba lleno de toda maldad. Era este mago enemigo de toda justicia. Ahí dice en el versículo 10. Era enemigo de toda justicia, es decir, estaba en contra de la justicia de Dios. Búscale, por favor, Isaías 5:20. Y luego San Juan, mire que me hizo recordar lo que Isaías dice en su palabra, que este mago estaba de esta manera. Dice así, capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sabios en sus propios ojos y en los que son prudentes delante de sí mismos. O como dijera el proverbio, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A la luz las ponen por tinieblas y a las tinieblas por luz. Este mago se resistía, era un trastornador de la justicia de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Con toda claridad Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Este mago nos debe de hacer pensar que hoy en día hay ciertos magos, falsos profetas, falsos judíos, que están llenos de toda maldad, que apartan de la fe a los creyentes verdaderos, que están llenos de todo engaño, y que este mago puede ser aquel que te está interrumpiendo tu devoción con Dios, tu vida espiritual con Dios, su relación con Dios. Ese mago puede existir el día de hoy, puede ser un distractor. Puede ser aquel que te dice, ya no busques de Dios. ¿Por qué tanta religiosidad? Dicen ellos. ¿Por qué templo y templo y templo y templo y templo? Basta con que vayas cada Navidad, cada Año Nuevo. Lo que no basta es pensar de esa manera. Que dijo Jesús que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros tenemos hambre y sed de Dios y sabemos que sin su palabra nosotros estamos perdidos, estamos errantes, vagabundos, cual ovejas sin pastor. Ese falso mago puede ser aquel que se dice ser tu amigo, pero que no te deja que tú busques de Dios. Pueden ser tus padres, que quizá no te dan toda esa libertad para que tú busques de Dios. Ten cuidado, porque en una ocasión dice la Biblia que cuando Jesús tenía que ir a Jerusalén, lo estaban esperando. Él lo había declarado, así lo había manifestado. Y entonces Pedro se le acercó y le dijo, considérate un poco. Como diciendo, si sabes que te están esperando, ¿por qué vas? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra.
No porque Pedro fuera Satanás, pero el Dios de este siglo muchas veces está influenciando a través quizá de una red social, de una filosofía, de un familiar, para que usted y yo no tengamos cada día un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pablo en Chipre, ante el mago Elimas, se halló a cierto mago. Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. Necesitamos pensar que no siempre vamos a encontrar, como decimos, peras en dulce. La gente viene formada con usos y costumbres, y este mago puede representar aquel que impide que busquemos de Dios, como lo hemos estado viniendo o haciendo. Vamos a reflexionar entonces que Pablo en Chipre ante el mago Elimas, como número 3, Pablo reprende al mago por el poder del Espíritu Santo. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, lleno de todo engaño, lleno de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Como número 3, dice que Pablo reprende al mago. Cuando uno sale a predicar, cuando uno sale a anunciar lo que hemos conocido, vamos a tener diferentes experiencias. Podemos encontrarnos un mago, podemos encontrarnos a un enfermo, podemos encontrarnos a un necesitado, podemos encontrar a alguien que no nos va a recibir, pero en esta ocasión Pablo reprende a ese mago, porque Pablo sabe que ese mago no va con la sincronización que dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No está en esa sintonía ese mago va en otra dirección, está torcido, está lleno de maldad, está lleno de perversidad, rechaza la justicia, y el apóstol Pablo va con la justicia de Dios, es lleno del Espíritu Santo, aquel es lleno de maldad. Pablo tiene la visión de Dios y este tiene la visión de engañar a la gente. Pablo quiere que la gente conozca a Cristo y este hombre, el mago, quiere que conozcan sus artimañas. ¿Cómo le hace Pablo para reprender a ese mago? Inciso A. Recordamos que el apóstol, el siervo Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 1, texto 8, dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habla del poder de Dios. Pablo, preocupado porque él era su ambiente, era su atmósfera de estar en la presencia del Señor. Leemos Hechos capítulo 19, versículo 9, vamos a ver, capítulo 9, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, o sea sobre Pablo, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dios Padre, Jesucristo, sabía que el apóstol Pablo necesitaba una herramienta poderosa para todos los enfrentamientos y las experiencias que iba a tener desde ese día que Dios lo estaba llamando allá, rumbo al camino a Damasco. Tú eres un albañil. Usted necesita tener su nivel, su plomada, su cuchara, su pala, su metro, su hilo, su amarrador,
su cegueta o su arco. Usted es carpintero, usted necesita tener. Usted es carpintero, usted necesita tener caladora, serrucho, martillo, clavos, madera, escuadras, etcétera. ¿Verdad? Usted a lo que se dedique necesitamos tener esa herramienta. Dice Dios, el trabajo que vas a hacer allá afuera, Pablo, no es un trabajo que vas a hacer con la mente. No va a ser con tus fuerzas. Es un trabajo espiritual. Es una necesidad espiritual. Es un alma espiritual. Y esto lo resuelvo yo, dice el Señor. Porque en Efesios capítulo 6 dice al último: vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales que andan en las regiones superiores o ahí en la atmósfera. Por tanto, dice el apóstol Pablo, tomen la armadura de Dios. Dios sabía que el apóstol Pablo necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Entonces Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Eso lo necesitamos el día de hoy, porque en la experiencia en donde andamos va a haber necesidades que tenemos que afrontar, pero es Dios el que las va a llenar, pero es nuestras vidas las que van a ser usadas. Así es que Pablo reprende a ese mago, pero no por su conocimiento, no por su fortaleza, sino lo reprende por el poder del Espíritu Santo que había en sus vidas. Necesitamos ese poder. Ese poder le da autoridad, le da firmeza, le da poder. Oiga, dice la Biblia que Pablo le dijo, se le quedó viendo a los ojos en el texto 9 al último dice. Y le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Eso se llama autoridad. Eso se llama poder. Eso se llama atrevimiento en el Señor. Y hoy en día necesitamos esa autoridad los creyentes. Necesitamos esa autoridad. Recuerdo que me vinieron a ver, dice, hermano, ¿cómo ve? ¿Qué pasó? Es que allá hay un muchacho que dicen que pues como que no está bien, como que está confundido, dice su mamá, como que es un espíritu, dice. ¿Y qué quiere que le diga o cómo? Pues si está bien que vayamos, pues a eso nos llamó el Señor. Claro, si le compete, vaya. Si no le compete, no. Si él ya tiene su pastor, si ya tiene una congregación, que los de su congregación vayan. No, pues si es de otra congregación, entonces que vaya a su congregación, que le entre su congregación, porque cuando se muere alguien de la congregación es la congregación la que va, ¿no? Yo no me veo obligado a ir a otro que no es de la congregación. No, claro que por respeto, por unanimidad, por amistad, por estar ahí, ¿verdad? Dando una palabra, pues vamos, pero no somos los responsables en ese momento. Y dijo, bueno, pues mire, tómese a otro diácono y vaya. Le soy sincero, es que la verdad yo tengo miedo, dice. ¿Cómo? Pues yo creo que todos como humanos tenemos miedo, pero el Espíritu Santo a eso ha venido. No vamos a ser nosotros, yo no voy a hacer el trabajo, yo voy a ir a orar y a reprender en el nombre de Jesús. Sí, yo voy a ir, eso es lo que me enseñó mi pastor y es lo que me enseña la Biblia. Yo voy a ir en el nombre de Jesús, no voy a ir en mi nombre. Así es que para Pablo es normal tener el poder del Espíritu Santo. Miren, capítulo 19 del libro de los Hechos, por favor. 19, 13 al 18, dice así. Pero algunos de los judíos exorcistas, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, oiga cómo dijo el espíritu malo: ¿sabe quién es Jesús? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pablo era reconocido por el poder que había en su vida. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Queremos huir desnudos y heridos? No, ¿verdad? Mejor vamos a llenarnos del poder de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra. ¿Ha hecho bien usted en estar aquí? ¿Ha hecho bien usted en estar escuchando en este momento la predicación? Mejor ser lleno del Espíritu Santo y no ser lleno de toda maldad. Mejor ser lleno de la visión de Dios y no ser lleno de la visión del mundo. Mejor ser lleno de la palabra de Dios y no de filosofías mundanales que solo nos llevan a un fracaso. Para Pablo es normal tener al Espíritu Santo. Estos hombres intentaron: os conjuro por el Dios que predica Pablo. No, señores, dijo, a ustedes ni los conozco. A Pablo lo reconozco y Jesús también. O a Jesús y a Pablo conozco. Pero disculpa, ¿tú quién eres? ¿Quién eres, muchacho? ¿Quién eres? ¿Quién es la iglesia? Pues vamos a demostrarle a esas necesidades que la iglesia es la que escogió el Señor, la que salvó el Señor, la que nos dotó de su palabra y también de su poder para que Dios supla las necesidades espirituales. Pablo reprendió al mago por el poder del Espíritu Santo. No reprendamos a nuestros hijos, no reprendamos a un espíritu inmundo. No reprendamos a aquel que está haciendo lo malo, sino por el Espíritu Santo. Porque si nosotros lo reprendemos, no va a pasar nada. Al contrario, vamos a salir corriendo y desnudos. Que Dios nos ayude a la iglesia. Que Dios nos bendiga a la iglesia. Es por ello que como final vamos a analizar el punto número 4. Pablo en Chipre ante el mago Elimas. Es una oportunidad para dar testimonio del poder de Dios. Versículo 11 y versículo 12. Dice así: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Mire, antes aprovecho. Dice así, el versículo 7 dice que este mago estaba con el procónsul Sergio Paulo. Por cierto, era un varón prudente. Pero este llamó varón prudente. Llamó a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué los llamó? Dice la Escritura. Deseaba oír la palabra de Dios. Pero mi pregunta es, ¿por qué deseaba oír la palabra de Dios? Porque algo había llegado a sus oídos de este procónsul. ¿Qué era un procónsul, por cierto? Un procónsul era un gobernador de una provincia romana bajo una jurisdicción del Senado por un año. Ese era un procónsul, o sea, era un pez grande. Era un político que influenciaba en su entorno social, como usted puede estar influenciando en su trabajo, con sus hijos o con sus padres, o ahí en donde quiera que usted esté. Aunque no seamos procónsules, pero somos de influencia ahí en donde andamos. Pero este hombre
Seguro que había llegado a sus oídos que Pablo estaba haciendo algo de parte de Dios. Estaba sanando enfermos, que Pablo estaba predicando en muchas sinagogas de los judíos, que Pablo hablaba con autoridad, que Pablo había hecho señales y prodigios por medio del Espíritu Santo. Entonces a él le dio la comezón y dijo: tráiganme a Pablo y a Bernabé. El procónsul deseaba oír la palabra de Dios. Recuerdo mis tiempos que mi madre siempre me decía: Jesucristo te quiere cambiar, Jesucristo te puede cambiar, y yo no voy a dejar de orar. Yo te amo, Jesús te ama. Y oraba y oraba y oraba. Pero de repente yo empecé a oír y empecé a mirar que la vida de mi madre empezó a cambiar. Empezó a dejar de beber, empezó a dejar sus palabras incorrectas. Ya no solo oía, sino también lo veía, que el poder de Dios es eficaz hoy, aún en nuestros días, porque Dios dice en su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Jesucristo cambia, Jesucristo salva, Jesucristo sana y Jesucristo viene. Y el procónsul había oído esa palabra. Por eso Pablo en Chipre, ante el mago Elimas, se le da una oportunidad para dar testimonio del poder de Dios. Toda circunstancia que atravesemos, allí en la escuela, allí en sus juntas, allí en la carnicería, allí en la tortillería, allí en el metro, allí en el transporte colectivo, allí en el microbús, allí en el taxi, allí donde se desenvuelven en la ciudad, en el campo, allí donde estamos ante la multitud de gente, allí es una oportunidad para que usted deje bien mostrado y calcado quién vive en usted, quién vive en mí, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede transmitir. Aún hoy en nuestros tiempos de esta pandemia, Dios puede consolar, Dios puede sanar y levantar al que está caído. Es una oportunidad de testificar de Cristo. Ahí con sus contactos de WhatsApp, ahí con sus contactos del libro de los rostros, Facebook, allí en cualquier plataforma usted puede compartir. Usted puede compartir. Por eso es una oportunidad. Ya no habrá más. La vida pasa, el tiempo pasa. Si hay un enfermo, atrévase a orar por ese enfermo. Si hay alguien que usted pueda ayudar, despójese un poco de lo que Dios nos ha dado y ayúdele, porque es una oportunidad para presentar el poder de Dios. Versículo 12. Viendo lo que había sucedido, creyó. ¿Sabe cuándo va a creer la gente en Jesucristo? Cuando vea en nosotros un testimonio eficaz. Cuando vea en nosotros una veracidad de lo que hemos creído, cuando vea que realmente ya cambió nuestro vocabulario, cuando ellos vean que Dios es nuestra pasión, es nuestro anhelo, es nuestro amor, la gente va a creer en ese Jesús poderoso del cual estamos hablando. El procónsul vio la autoridad de Pablo, vio la autoridad de Pablo. Pablo no titubeó en hablar. Pablo habló con firmeza. Recuerdo hace muchos años, me invitaron en una comunidad a ser el patrocinador, para no decir padrino, ¿verdad? El patrocinador de una escuela, de una secundaria. Recuerdo que mandaron a hacer una lona grande y decía ahí, pusieron mi nombre, José Juan II, y de esta generación a tal generación. Y yo estaba un poquito cohibido, porque pues había docente, maestros literalmente, porque tienen maestría, un docente a mi lado, alumnos, y dije, bueno, pues en el nombre de Jesús, yo voy. Y yo acostumbrado pues a estar
enseñando la palabra de Dios. Y recuerdo que me dejan el lugar y dicen, pues vamos a dejarle el lugar al padrino de nuestra generación. Es muy conocido por todos ustedes aquí en la comunidad y le hemos pedido que hoy, y bueno, pues ya traté de juntar un poco de dinero para darles un regalito ahí, ¿no? Y dije, Señor, ayúdame. Dije, bueno, pues si me invitaron, pues ahora que me escuchen. Y entonces dije, empecé a formar de textos de proverbios sobre los jóvenes, sobre el futuro, sobre los padres, sobre esta generación que estamos viviendo, cómo darle solución. Y bueno, me arranqué. Y Dios me empezó a quitar lo cohibido y dije, pues ahora, y Dios empezó a hablar a través de mi vida. Y cuando yo dejé el lugar, pues ya saben, dieron un aplauso y todo, se me empezaron a acercar algunos. Oiga, me sorprendió estuvo bien lindo lo que dijo. Dije, gracias a Dios. Estuvo bien lo que les dijo. Dice, hacía falta que alguien les hablara así, pero no era yo. Era el Espíritu Santo el que les estaba hablando tanto a los docentes como a todo el alumnado. Era el Espíritu Santo. Así es que cuando usted tenga una oportunidad de testimonio del poder de Dios, necesitamos hoy en día dar testimonio del poder de Dios. Y Pablo nos deja un ejemplo en Chipre ante este mago falso. Reprenda, exhorte, enseñe de lo que de gracia hemos recibido nosotros. ¿Qué experiencias hemos tenido, hermanos, en el camino? ¿Qué experiencias hemos tenido? ¿Cómo hemos crecido en el Evangelio de Dios? ¿Hasta dónde hemos sido capaces de llegar? ¿Se ha preguntado usted esto? Usted no está en Chipre, usted está en México, usted está en el estado de Veracruz y usted está aquí en la ciudad o municipio de Papantla, Veracruz, y tenemos trabajo. Vamos a mostrar que Dios está con nosotros. Yo quiero invitarlo a que se ponga en pie, por favor. Pablo en Chipre ante el mago Elimas. Necesitamos una experiencia más. Necesitamos no evadir a esos magos, sino afrontarlos. Necesitamos reprender, exhortar, pero por medio del Espíritu Santo, y no dejar pasar la oportunidad que se nos está dando de orar, de dar, de intervenir por esa necesidad. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale, Señor, he entendido que necesito tu poder. He entendido que las experiencias se dan en el trayecto del cumplimiento de la predicación de tu palabra. Pero también he entendido no dejar pasar esta oportunidad, porque la vida es corta y hoy es cuando yo debo de servirte. Hoy es cuando yo debo demostrar tu misericordia. Señor, ayúdame a hacer el trabajo, pero en tu poder, en tu amor, en tu presencia. Hay tantas necesidades, hay tantos distractores que solo a través del poder de tu Espíritu Santo podremos reprender, hacer a un lado aquello que nos agobia, aquello que nos distrae. Ayúdanos a tener tu visión y a que la gente conozca los caminos rectos de tu palabra. Un camino recto que vale la pena continuar, que vale la pena persistir, que vale la pena permanecer. Señor, bendícenos a andar en el camino recto y a buscar tu llenura, a buscar tu visión y a reprender con tu palabra todo aquello que esté torcido, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te lo pido y te lo ruego, que tú nos bendigas. Señor, queremos trabajar como el apóstol Pablo, queremos predicar como el apóstol Pablo, queremos ser llenos como el apóstol Pablo, pero también queremos no evadir, sino experimentar, para que tú nos hagas crecer, nos hagas estar firmes, las experiencias que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén, Señor Jesús.